quizá para algunos pudiera parecerles extremadamente extraño, a otros muy familiar, porque las iglesias van desarrollando culturas y cada iglesia tiene también una cultura, va desarrollando y va formando, va creando su cultura. Dentro de esos desafíos que nosotros nos encontramos, hermanos, está este asunto que es muy pertinente. Usted necesita ser pertinente a la cultura a la que está alcanzando y como siervos de Dios, al mismo tiempo, ministrar a los hermanos que han crecido en una cultura eclesiástica tal vez diferente. Entonces necesitamos ser muy pertinentes ahí en eso, tomar mucho cuidado. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana, estas palabras, pero antes quisiera expresarle una bienvenida. Bienvenidos todos ustedes a este nuevo ciclo escolar 2022-2023. Es nuestro deseo y oración que a través del peregrinaje, al transitar estos años, si le faltan algunos o si acaba de llegar, esta experiencia de formación, ustedes verdaderamente disfruten y vivan alegremente el ejercicio de su vida ministerial. Porque el Señor Jesucristo nos ha llamado precisamente a eso, a gozarnos en su presencia. Y cuando usted está ministrando en la presencia de Dios, no puede hacer otra cosa más que hacerlo gozosamente. Queremos entonces, amados hermanos, darles la bienvenida y para coadyuvar a la formación ministerial de cada uno de ustedes que ha sido llamado al ministerio, el Seminario Lacey, en su vocación de servicio, tomando seriamente el asunto de la salud espiritual necesaria para la vida fructífera, porque el que la iglesia sea fructífera no necesariamente tiene que ver con una cultura o la otra cultura eclesiástica, ¿sí? O sea, para nosotros debe ser bien claro en qué consiste esa salud espiritual para ser fructíferos y lograr reproducción. Entonces, el seminario ha desarrollado esta exposición titulada Líderes Cristianos Saludables, bajo la dirección de nuestra hermana Dorita. Durante nuestro culto de capilla se abordarán 7 temas principales durante este periodo. Vamos a iniciar el día de hoy con Líderes Cristianos Saludables. Viven conectados con Dios. Viven conectados con Dios. Queremos entonces dar gracias a nuestra hermana Dorita por haber trabajado en esta propuesta tan pertinente y tan necesaria y tan oportuna. El Señor nos bendiga y se agrade de nosotros. Padre, al reflexionar en tu palabra queremos que por favor tú nos guíes. Gracias, Señor Jesucristo, por la salvación que nos has dado y el llamado que nos has hecho. Al reflexionar en tu palabra, abre nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, incuestionablemente que este pasaje al que hemos dado lectura nos muestra cuán importante es la vida devocional del siervo de Dios. Importantísimo. Esta es una de las actividades, responsabilidades, acciones y compromisos para mantener una buena salud espiritual. Este pasaje de la Escritura, que se encuentra aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nos presenta el prototipo con toda claridad de cómo el siervo de Dios en este siglo XXI podrá tener éxito de igual manera como lo tuvieron los siervos de Dios en el primer siglo, para enfrentar los desafíos en la dinámica y creciente iglesia allá en Jerusalén, en el primer siglo. Mientras permanece fiel a su llamado, y entonces queremos preguntarnos, mis amados hermanos, ¿cómo fue que lograron avanzar la tarea de la gran comisión en su tiempo y cumplir con la sagrada responsabilidad? ¿Qué estrategias siguieron ellos en medio de los inesperados conflictos y desafíos de su época? Hoy en día yo veo pastores que están peleando ahí, que himnos, que coritos, que está desapareciendo el himnario. Mire, puede desaparecer cualquier cosa que desaparezca, pero que nunca desaparezca la presencia gloriosa de su Espíritu Santo y siervos consagrados y entregados que viven una vida saludable para servirle a Él.
¿Qué estrategia siguieron ellos en medio de los inesperados conflictos y desafíos de su época? ¿Cuál fue el enfoque principal de su quehacer en el deseo ferviente de permanecer fieles a su Señor? Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros de este texto? De los primeros líderes de la iglesia, mis amados hermanos, aprendemos en primer lugar que los líderes cristianos saludables viven conectados con Dios mediante la oración como prioridad fundamental. Ellos dijeron, persistiremos en la oración. Eso dice el texto bíblico. La multitud de discípulos, mis amados hermanos, de la naciente iglesia en Jerusalén, guiados por el Espíritu Santo, determinaron desde muy temprano que era crucial que los líderes pudieran mantener una estrecha y dinámica relación con Dios si la iglesia iba a trastornar a este mundo con el poder del evangelio del Cristo resucitado. Por esta razón, los discípulos sabiamente descargaron de muchas otras responsabilidades de las que ya se murmuraba, eran desatendidas y que demandaba la atención de la grey, el cuidado de la grey. Así es de que la multitud le pareció bien la propuesta y liberaron de esa carga innecesaria, encomendando la tarea a otros varones llenos de fe y del Espíritu. ¿Podrían los apóstoles entonces dedicar más tiempo para cultivar su comunión con Dios? Estando entonces conectados a Él, así podrían gozar de salud espiritual. Este principio, mis amados hermanos, incuestionablemente, innegablemente, la Biblia lo afirma, la Biblia lo enseña. Ellos lo habían aprendido del Maestro. Lo habían visto muchas veces cuando usualmente, dice la Escritura, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba para no decir, decía el Señor Jesucristo, una sola palabra en su ministerio que no viniera primero del mismo corazón de Dios. Ninguna palabra que yo hablo sale de mi boca, sino la que el Padre me ha dado que yo hable. Un compañero de seminario, mis amados hermanos, de mi esposa, cuando oraba en el comedor decía, Señor, cuando los estudiantes ya tenían mucha hambre y querían que fuera así rápido, que no fuera una oración para orar por todos los misioneros, los 3,000 pueblos no alcanzados, que con mi van adoptado, ¿no? Un compañero de seminario de mi esposa oraba en el comedor y él decía, Señor, te pedimos lo mismo de ayer, en el nombre de Cristo Jesús, bendice los alimentos, amén. Yo espero que ustedes no sean así, aunque tengan mucha hambre. No le vayan a decir a las piedras que se conviertan en pan. Para los líderes de la naciente iglesia, era muy claro, esto no podía ser. Sabían en su experiencia que el maná del día anterior no servía para el día siguiente. Era menester mantener una vida de oración diaria. Siervo de Dios, escuche por favor con mucha atención y por favor no lo olvide. Las oraciones de ayer no son el sustituto para los desafíos del día de hoy. La bendición de su Espíritu Santo ha de ser fresca si vamos a gozar de salud espiritual y así avanzar su reino y edificar a su iglesia. Al haber agradado a la multitud la propuesta hecha por los apóstoles, tomaron esa sabia decisión. Veamos por consiguiente los excelentes resultados para el avance del reino, el extendimiento del reino, el cumplimiento de la gran comisión. Solo unos versículos más adelante, y en el versículo número 7 dice,
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Al punto que dice que también muchos sacerdotes obedecían a la fe. Mire el resultado por lo que hicieron. ¿Cómo puede la iglesia entonces multiplicarse? ¿Cómo podemos alcanzar más discípulos? Escúchelo una vez más. No es por himnos ni por coritos, es por vidas saludables que están en una íntima relación con Dios para afectar a otros, alcanzar a otros y transmitirle vida que se recibe solamente del Señor Jesucristo. Pero el siervo de Dios debe estar en comunión. Mis amados hermanos, el Señor de su iglesia sigue bendiciendo esta clase de fe. El siervo de Dios que quiera agradar a su Señor ha de entender, ha de comprender y vivir la convicción de que no hay otra manera de agradarle. No se trata de dieces, no se trata de cienes en las calificaciones, se trata de una estrecha comunión con nuestro Dios. Si quiere agradarle, es mediante una comunión con Él. No se trata tampoco de cuánto usted hace por la obra, sino cuánto tiempo aprende a estar a los pies de su maestro para recibir la mayor parte, la cual no le será jamás quitada. Entonces, usted saldrá y bendecirá, será incansable, tenaz, será perseverante. Gozosamente irá por los caminos esparciendo la semilla como buen sembrador que sale a sembrar y siembra generosamente, dando su propia vida. Su palabra muy claramente dice, mis amados hermanos, en el Evangelio de San Marcos, cuando leemos que dice que el Señor Jesús subió al monte y llamó así a los que Él quiso. No se le olvide jamás. ¿A usted le llamó? ¿A mí me llamó? ¿A mi esposa le llamó? A cada uno de nosotros que hemos sido llamados. Dice la Escritura, llamó así a los que Él quiso. Y nos podemos preguntar, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Amados hermanos, si nosotros no aprendemos a estar con Él, miserablemente estaremos malgastando nuestra vida. Podemos hacer muchos esfuerzos, pero si nosotros no entendemos lo vital que es la relación con Dios, la comunión con Dios, para tener vidas saludables, porque Él nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto. Tenga su vida personal como un barómetro para medir cualquier cosa que usted haga en el ministerio. Mire, cuando su vida de oración se ve dañada, eventualmente sufrirá falta de dedicación al estudio de la palabra de Dios. Y como resultado de eso, por consiguiente, usted será menos efectivo al predicar a otros. Y sufrirá cualquier otra área de su ministerio, de su vida ministerial. El compromiso que como siervos de Dios tenemos para avanzar la gran comisión, amados hermanos, se verá minado, se verá afectado. El siervo de Dios podrá tener una vida espiritual saludable y ser efectivo al desempeñar su responsabilidad si toma seriamente el cuidado de su relación con Dios mediante una vida de oración solícita, dinámica, vibrante. No es, Señor, pedimos lo mismo de ayer, amén. Una vida de oración. Yo no sé si alguien que está enamorado de su novia le dice, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿No? ¿Cómo le dice?
Si hasta se le ponen los ojitos en blanco, ¿no? Una vez me dijo un amigo nuestro, ya está en la presencia del Señor, dice, hermano Tamés, nosotros íbamos con frecuencia, él fue uno de mis consejeros, mentores, y a mis hijos les gustaba muchísimo también que fuéramos a visitar a esta pareja. Ellos estaban jubilados, fueron misioneros en Chile por 32 años. Personas llenas de sabiduría. Y me dice, hermano Tamés, el consejo que tengo hoy para darle es que no se olvide de lo siguiente. Dice, hoy aprendí una cosa más. Siempre está uno aprendiendo. Y hoy aprendí una cosa más, que para que una mujer pueda entender que nosotros les amamos, hay que decirles 85 veces diarias que le amamos. Ella sabe que usted le ama, pero usted necesita decírselo. Y entonces yo le dije, a ver, siéntate aquí. Y le dijo a su esposa, siéntate aquí. Te amo, 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 te amo. Tóquela y dígale que le ama, te amo, te amo, te amo, 85 veces. Amados hermanos, la vida de oración debe ser diferente. Cuando nos acercamos a Dios, no es para entrar apresuradamente y salir corriendo porque tenemos otras cosas que hacer. Es porque nos deleitamos en su presencia. Y no nos queremos ir de ahí. Los apóstoles bien que lo sabían. Querían esa vida espiritual que solamente proviene de Dios, en contacto y en relación, desarrollando su vida devocional. Es necesario que nosotros persistamos en la oración. Sabían cuán importante es la conexión, la comunión con Dios para tener vidas saludables que sean fructíferas. Queremos darle las gracias a nuestra hermana Patti por el tiempo que ella ha invertido para bendecir y preparar los manuales que ustedes tienen para sus materiales devocionales personales. Amados hermanos, úselos. Son para su bendición. No es para que llene el cuaderno, no es para que cumpla porque se lo van a revisar. Úselo, conéctese con Dios, aproveche las herramientas que se le dan, son para su bendición, le ayudarán en su formación ministerial. Comprométase con el Señor de estar cada día más cerca de Él. Nuestro texto nos enseña también, en segundo lugar, y nomás me quedan 5 minutos para el segundo. Nos enseña en segundo lugar también, amados hermanos, mediante el testimonio de los primeros discípulos, los primeros líderes de la iglesia, lo que de ellos podemos aprender, que los líderes cristianos saludables viven conectados con Dios mediante el estudio constante y profundo de la palabra de Dios. Persistiremos, dice, en el estudio de la palabra. Esa fue la resolución, mis amados hermanos, que apoyó la multitud unánimemente. ¿Qué sabiduría? Seguramente que no eran bautistas, ¿no? Porque fue por unanimidad. Lo apoyaron. No, el pastor ahora sí no va a hacer. Si antes no hacía, y mira cómo estaba aquí abandonado, las viudas. Gente que murmure siempre va a haber. Siempre habrá gente que no le parezca lo que usted está haciendo en el ministerio, pero usted debe ser fiel a Dios y mantenerse en eso. Persistiremos en el estudio de la palabra. Esa fue la resolución apoyada. ¡Qué sabiduría de la iglesia local, mis amados hermanos, del primer siglo! Hoy en día, muchos creen que para el reino de nuestro Dios es guardar los artículos de la Constitución. No estoy diciendo que no los respete, pero sí estoy diciendo que si los tiene que cambiar, los cambie. A lo mejor ni los necesita cambiar, y lo que necesita cambiar es su vida espiritual y su relación con Dios.
Algunos piensan simplemente presentando en el púlpito muchas otras cosas, quizá atractivas, pero secas, huecas, sutilezas, llenas de filosofía del mundo, apartados y ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo podrán los líderes saludables transmitir salud a la iglesia para que ésta se reproduzca? ¿Cómo? Porque ha de saber usted que los organismos vivientes se reproducen, dan fruto. En mi rancho, mire, yo siempre lo repito, en mi rancho los naranjos siempre dieron naranjas. Los aguacates siempre dieron aguacates y los duraznos siempre produjeron duraznos. ¿Y qué duraznos? Había plantado con mi abuelo en el canal de riego los duraznos y a aquellos duraznos nunca les faltó agua. Regaba los naranjos, pero vino una helada en aquella ocasión que celó hasta la raíz y ya no dieron naranjos. Hubo que sacarlos, porque los organismos vivientes producen fruto, se reproducen. Amados hermanos, Dios sigue buscando líderes. Dios sigue buscando siervos que se reproduzcan, que estén dispuestos a comprometerse a dietas estrictas donde tomen cuidado de su salud espiritual para que se ejerciten en la vida eterna. ¿Por qué Dios sigue buscando líderes? Esta clase de siervos. ¿Por qué? Amados hermanos, porque las iglesias saludables están dirigidas, pastoreadas, ministradas por siervos saludables que entienden que la salud de ellos mismos está en función directa de cómo ellos se nutren. Porque estos siervos tienen la convicción de la necesidad de alimentarse con la palabra de Dios, para así poder entonces alimentar a la grey, tomar cuidado cabal de la iglesia. Así que, mis amados siervos, preparémonos para presentar el mensaje, porque esto no es un sustituto para nuestro devocional personal diario. Estudiar para preparar una lección no es lo mismo que orar y leer la palabra de Dios para nuestro propio beneficio, para nuestra bendición, para nuestra sana alimentación. Los líderes cristianos saludables viven conectados con Dios. Ellos saben y se han apropiado de la experiencia del salmista que dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los siervos de Dios que avanzan la tarea de la gran comisión son aquellos que han entendido y comprendido cuán importante, crucial y fundamental son aquellas palabras que resuenan con tanta pertinencia en el siglo XXI para el siervo de Dios que quiere permanecer conectado con Dios y experimentar la vida saludable. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aún están vigentes y resuenan potentemente en el aire de su iglesia, esperando encontrar eco en los oídos, la mente y el corazón de sus siervos. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los discípulos del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, han escuchado a su maestro cuando les instruía diciendo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y les recordaba también como una vez resucitado, les explicaba las escrituras. ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amado hermano, hermana, siervo de Dios, hoy más que nunca se necesitan corazones ardientes para avanzar su reino. Hoy más que nunca se necesitan corazones ardientes para cumplir con el mandato de la gran comisión. Por ello es menester
Es una exigencia, no es una opción. Si vamos a ser hallados fieles, tenemos que meternos en serio a las Escrituras para de ellas beber y tener que compartir con un mundo sediento de justicia, sediento de la verdad. Un mundo cargado de iniquidad que necesita conocer la santidad de nuestro Dios para así andar en sus caminos. Hoy más que nunca, amados hermanos, en este mundo, ante este mundo que cada día se debate en la subjetividad, usted y yo somos llamados a presentar y con claridad la verdad absoluta que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Esa verdad está revelada solamente en su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Conclusión. ¿Cómo podemos avanzar su reino? ¿Cómo podemos avanzar, cumplir con nuestra tarea y avanzar la gran comisión? ¿Cómo podemos ser líderes saludables para dar fruto, para reproducirnos, para que seamos agentes de reproducción, amados hermanos, en nuestras congregaciones y podamos motivar a otros, incentivar a otros, modelarle a otros, respondan al llamado de Dios, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros son muy pocos? ¿Cómo podemos estar conectados con Dios si vamos a dar fruto? Necesitamos estar conectados con Él. ¿Cómo? Hemos aprendido de su palabra que los líderes saludables son aquellos que se conectan con Dios persistiendo en la oración y en el estudio de la palabra. Bendita palabra de Dios. Seamos imitadores de ellos y vivamos vidas saludables. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias por habernos hecho tus hijos, Señor. Sé con nosotros mientras cumplimos con la tarea. En Cristo Jesús.